Mónica. Doctor, mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Pues a un mes de las elecciones también, doctor, Sí, que se cumplen. ¿Cómo estamos? Y en medio de esta polémica también con la llegada de Bartlett, y yo digo que también nos estamos olvidando de Peña Nieto, como que si no hubiera pasado nada también. ¿Por dónde empezamos? bueno, eso es un poco injusto porque no está el nuevo gobierno en las posibilidades de hacer de que Peña Nieto se ponga a rendir cuentas. No es ese el mecanismo. Ahorita todavía no es ni siquiera presidente electo formalmente. ¿Qué se quería? Que se le llevara ante un tribunal. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? No es no es el momento. ¿Y quién se va a olvidar de Peña Nieto? Esa es una exageración. Supongo que es una forma de hablar, una fórmula, pero nadie puede olvidarse de el presidente saliente. Tiene un montón de cuentas que solventar con nosotros. No creo que se pueda ponerlo frente a todas las cosas que ha hecho, quizá algunas, pero en fin, en este momento los focos sí están puestos en las posibilidades del nuevo gobierno, y ya con eso tiene una cantidad enorme de problemas a resolver, de temas a tratar, en cualquiera de las áreas, en seguridad, energéticos, en educación, en la relación con los Estados Unidos, en ecología, la lista es francamente apabullante. No puedo dejar de suponer que sí hay una cierta demanda en la sociedad mexicana de justicia, en el sentido de hacerle pagar las fallas y sobre todo la inmoralidad de su gestión. Pero no es fácil, porque así como hace muchos años Luis Cabrera, ya una vez que la revolución se había sentado y les dijo a unos revolucionarios que eran unos corruptos, estos le respondieron que lo probara, y dijo: los acusé de corruptos, no de tarugos. Todas las cosas negativas que se hacen dentro del gobierno para beneficiar personalmente a algunos de los miembros del gobierno se hacen también con salvaguardas, no son tarugos. Entonces, este tema de la rendición de cuentas va a tomar su tiempo. Casi la sed de venganza es una cosa muy natural, pero yo creo que la energía de Andrés Manuel, que tiene que ser limitada, está poniéndose en la parte constructiva. En eso lo veo todos los días metido en esa vorágine de problemas a resolver, demandas, nombramientos, posiciones políticas. Y en este mes, que ya llevamos un mes y un mes y un día, ¿no? Sí, Da la sensación de que su gobierno ya está en movimiento. No tienen todavía los nombramientos la formalidad que deben de tener, no tienen ni siquiera las oficinas mínimas, no tienen el personal, pero sí tienen las ideas. Por lo que estoy viendo, todos los puntos centrales ya tienen un esquema más o menos, un esquema no perfecto, pero sí desarrollado. Y lo desarrolla tanto Andrés Manuel como aquellos que están o que van a estar encargados de poner en marcha los programas, porque dan
conferencias un día sí y otro día también. Esta es una estrategia de Andrés Manuel que es contrastante con el pasado. Para empezar, en el pasado no se nombraban los miembros del gabinete antes de las elecciones. Eso era tabú, era destapar una caja de alacranes. Todos querían ser parte del gabinete o del gabinete ampliado, o estar en algún puesto, y estaban con la esperanza de ser nombrados, pero pues eran, como dirían los evangelios, muchos los llamados y pocos los elegidos. Entonces se dejaba hasta el mero final el nombramiento, hasta el momento en que ya tomaba posesión el presidente, para no tener que lidiar con las intrigas, las envidias, los codazos, las patadas debajo de la mesa. En este caso se hizo al revés. Primero se dio la lista de los principales miembros del gabinete, luego se ha ido ampliando. A la hora de ir a votar, pues ya sabía uno más o menos quiénes iban a estar en qué puestos. Se ha seguido ampliando la lista, y en esta costumbre que yo creo que no va a abandonar Andrés Manuel, era desde que era jefe de gobierno, y toda su formación política es dar información y entrevistas. Se llamaba la entrevista banquetera, ahora le dicen la entrevista de las escaleras, porque la hace en las escaleras de su casa de la transición, pero una y otra vez lanza indicaciones de por dónde va a ir su política. Y bueno, no podemos llamarnos a engaño, ¿no? Ya vemos que sí va a intentar, por lo menos intentar, cambiar cosas fundamentales. En la política energética no piensa darle muerte a Pemex ni a la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, que era el proyecto neoliberal, no dicho, pero sí hecho, de irles quitando parcelas de actividad desde hace mucho a Pemex, de irselas dando a los sectores privados, de ponerles una carga impositiva casi imposible, de endeudarlos, de dejarlos con esos sindicatos monstruosos que son sanguijuelas. Todo ese proyecto se va a revertir. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues hasta el que la realidad lo permita. Probablemente las concesiones ya dadas a British Petroleum y a todos los otros grupos extranjeros ya no se puedan echar atrás, porque costaría muchísimo dinero indemnizarlos por los contratos ya firmados y no cumplidos. Doctor, qué bien que nos ubica en el contexto histórico y en el tiempo. De repente se nos olvida que incluso creo que ya en un gobierno, una vez que haya ganado, en la transición no había tenido tanta polémica, porque no había actuado tanto como lo está haciendo López Obrador, porque también pues ya ha venido hasta la gente de Estados Unidos, doctor, del Primer Círculo, a visitarlo, sí, a una casa que no es ni oficina, es una casa de campaña. Es decir, tiene razón, de repente será porque queremos que no se nos olvide Peña Nieto. Eso es todo, ¿no? No se nos va a olvidar, pero no se puede olvidar, como tampoco totalmente se puede olvidar Calderón o Fox, que incumplieron, pero incumplieron de manera profunda su compromiso con quienes les eligieron. Y ya Calderón, yo no estoy seguro de que lo hayamos elegido. A Fox sí, pero qué manera de no cumplir. Y no se olvida, pero la energía ahorita esa es una decisión de Andrés, está puesta en lo positivo, en lo que hay que hacer para reconstruir o construir por primera vez. Es que son cosas enormes. Nada más imaginar lo que es la educación. Yo no alcanzo
a entender cómo se le va a enfrentar cuando dice que quiere. Ayer en el Financiero venía una antigua colega mía y alumna, Blanca Heredia, que dice el eslogan becarios y no sicarios, pues ¿quién puede estar en contra de eso? Ahora, ¿de dónde se saca el dinero para las becas? ¿Cómo se logra que las universidades mexicanas, que han sido, pues a la antigüita, muy celosas de su sistema de admisión, y ponen exámenes aquí, y exámenes allá, y exámenes acullá, y claro que los jóvenes que vienen de las clases populares y de escuelas mediocres no los pasan, pero eso es lógico que no los pasen, es un filtro social el que se está poniendo ahí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a quitar los exámenes de admisión y a la vez mantener el nivel académico de universidades que compiten con otras universidades en el mundo? ¿Dónde van a ir a parar en caso de que se logre resolver esto? Los que sean graduados de allí, ¿dónde van a tener el empleo? Nada más con pensar eso y planearlo, lo otro, lo de saldar cuentas con los peces gordos, y vaya que sí hay peces gordos en este acuario de Atlacomulco, hijo, hay un montón. Ustedes ahí en su estado también tienen varios peces bien gorditos. Ballenas. Ballenas. Doctor, ¿y el nombramiento de Bartlett, cómo lo ve? Que está causando mucha polémica. Ciertamente es un hombre que ha luchado, ahorita lo vamos a entrevistar, en los últimos 15 años o desde este siglo, pues, por el sector energético, documentado. Es decir, que sí contaría con el perfil, pero su paso por las elecciones del 88 es lo que se le cuestiona, doctor. Yo también me lo he preguntado, y no tengo una respuesta sencilla. Mi contestación a la pregunta es que, en primer lugar, Andrés Manuel ya ha mostrado, y justamente lo mostró por la manera como ganó, que conoce bien la trama de la política mexicana real, que tiene un colmillo más grande que cualquier Drácula que uno pueda imaginar. Que Bartlett le va a tener que ser absolutamente fiel, porque tiene a toda la opinión pública en contra. Tiene que demostrar eficacia, tiene que demostrar un compromiso absoluto con una idea que sí coincide, y en esto, este es el punto central, en eso coincide al 100% con Andrés Manuel, en que hay que salvar a la Comisión Federal de Electricidad, que si en un tiempo producía electricidad, ahora ya no, entonces está como encargada de comercializar, vigilar, pero la inercia por donde va la comisión es que desaparezca y que se queden en manos privadas toda esta generación de energía eléctrica. Entonces el Bartlett cuestionado por todos nosotros, y yo también me meto en lo del cuestionamiento, por otro lado, ha mostrado una actitud muy nacionalista. Mientras ha estado en el Congreso, ha criticado una y otra vez la entrega de los recursos petroleros y los de la electricidad a las empresas privadas. Ha sido sistemático en eso. No es una persona, no es un tonto, es bien hábil, muy hábil. Se manejó en las tormentas internas del sistema, del PRI, etcétera, y luego se separa. Él tiene una defensa, se la va a decir a usted ahora, y es interesante pensarla. Yo no alcanzo todavía a entender bien la mecánica, pero él dice, yo no manejé la elección de 1988. La manejó Salinas, o sea que el candidato manejó su propia elección. El aparato del PRI y de gobernación y de todo eso que tenía que ver con las elecciones se quedó en manos de Salinas y de Manuel Camacho, y él estaba allí, eso es lo que nos quiere decir, casi como mero testigo del proceso. Bueno,
es una posibilidad, no digo que sea cierto, pero la explicación, conociendo la historia priista y conociendo a Carlos Salinas de Gortari, no me extraña que él haya dicho: yo me hago cargo de mi elección, porque estoy enfrentando un problema de mucho fondo, que es Cárdenas y la división interna del PRI, la fragmentación del PRI, la separación de los no tecnócratas, y eso es demasiado peligroso dejárselos a Gobernación y a Bartlett. Yo me cargo. Bueno, lo cual no le quita de todas maneras responsabilidad a Bartlett, pero conociendo el sistema en esos años del 88, bueno, es posible que sí, que Salinas sea el personaje central en la administración de su propia elección, en donde no nos convenció para nada de que ganó, y luego, como se dijo varias veces, resulta que ganó la presidencia desde la presidencia. Entonces, ganó la elección desde dentro del aparato que se encargaba de vigilar la elección. Esa es la versión de Bartlett. Por otro lado, a estas alturas le tiene que ser absolutamente fiel a López Obrador, porque no tiene ninguna otra base política. No puede tomar decisiones sin consultar, y está a prueba, diremos, como ningún otro miembro del gabinete. Bueno, ese es el gabinete ampliado, ¿verdad? Claro. Ninguno va a estar tan a prueba como Bartlett. ¿Conoce lo de energía? Sí. ¿Lo ha estado viendo desde hace tiempo? Sí. ¿Quiere meterse en eso? Uno también puede preguntarse si la edad se lo permite, porque ya tiene 82 años. Así es. Pero bueno, él parece aceptablemente adecuado en la materia física, mientras no se mueva mucho, ni tenga que ir a andar viendo las plantas generadoras, y esté en su oficina y tomando decisiones. Totalmente. Conoce cómo se manejan las burocracias, conoce el interior del monstruo, y puede ser útil si se le pone a trabajar en función del proyecto de Andrés Manuel, pero... Totalmente, la vara va a estar, como dice, muy alta, doctor. Para concluir, entonces, doctor, a ver, no nos desesperemos, porque ciertamente no nos vamos a olvidar de Peña Nieto. Lo que está haciendo López Obrador, de alguna manera, es algo también histórico, con los nombramientos, con la planeación, con lo que estamos viendo, vaya. Y Bartlett no tiene otra más que cumplir y hacer las cosas bien, punto, ¿no? No tiene otra. Poner todo su conocimiento, conocimiento que tiene de la materia legal, político, el conocimiento sobre energía, y marchar derechito. Bueno, no es la primera vez en la historia en que se usa a un adversario, digamos, ya derrotado, y se le pone a trabajar en un sentido completamente opuesto al que tuvo cuando inició su carrera. No es común, pero tampoco es totalmente extraño. Aquí, yo diría que hasta ahora los instintos de Andrés Manuel han salido bastante bien. Esta también es una responsabilidad de Andrés Manuel. Él sabe que lo nombró a contrapelo, y entonces él es el responsable de ese nombramiento. No puede dejar que le salga mal. Totalmente de acuerdo, doctor, y para eso pues todos estaremos vigilándolo, y creemos y queremos también que al país le vaya bien. Doctor, le mando un abrazo, porque vamos con él y ya le estaremos, por supuesto, dando seguimiento a lo que ocurra. Muy buenos días. Buenos días. El doctor Lorenzo Meyer. Corte y vuelvo con Manuel Bartlett para que nos dé pues su punto de vista, qué planes trae, sobre todo también para la Comisión Federal de Electricidad, y que conteste pues a las críticas que se le han hecho en el país y aquí en este espacio, o por supuesto de manera respetuosa, y escucharlo, por supuesto. Volvemos.